Espero que estén súper bien. En la clase de hoy día vamos a ver lo que se conoce como el periodo entre guerras. La profesora Pía a cargo va a ser Beatriz Lobo y obviamente el profesor yo, Felipe Lavín. El periodo entre guerras vamos a tener como objetivo caracterizar las bases fundamentales del periodo, valorando su aporte al desarrollo de la segunda mitad del siglo XX. Este periodo antes en la historia se obviaba o se le trataba muy someramente, muy de forma liviana, pero es tremendamente importante para lo que va a ser después la Segunda Guerra Mundial y lo que viene después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a hacer un análisis de una imagen, luego vamos a entender qué se conoce como el periodo entre guerras, vamos a hablar de los felices años 20, vamos a entender a Estados Unidos como un centro económico, vamos a hablar de la crisis del 29 y finalmente el cierre. Observemos la siguiente imagen. Salen varios personajes acá. Sale Hitler. Algunos muy conocidos. ¿A quiénes logras reconocer en la imagen? Justamente, uno es Hitler. Hitler, Allende, Chaplin. Alexander, pues no. Stalingrado. ¿Quién es el que está a la Sé que izquierda? Allende. Como a la izquierda arribita. Es un general, pero no callo quién es. A mí, papá. A mí. No, después. A papá, a mí. Cerrar el micrófono, por favor. No te preocupes, Daniela, después cuando puedas participa. Tenemos a Hitler. ¿Quién está ahí? Allende, profe, saldría. El que está sentado, ¿cierto? Yo también lo veo como Allende. Y Charlie Chaplin, el que está al lado de Al lado Hitler. de Hitler, a la izquierda, chiquitito, bien, perfecto. Sí. Stalingrado igual, el de Rusia, de la Unión Soviética. Solo Stalin, porque Stalingrado es la ciudad. ¿Ya? El nombre de él es Stalin. ¿Y quién podría ser el que está al lado de Stalin? Está Hitler, está Stalin. ¿Quién está al otro lado? Mussolini, Benito Mussolini. Mussolini. ¿Qué características en común tienen esos personajes? Los tres eran dictadores. Muy bien, los tres son dictadores. ¿Qué tipo de dictaduras tienen? Militar. Por ejemplo, ¿son todos de derecha? No. No, Comunista. Comunismo. Hay uno que es comunista, que sería Stalin. Hitler es anticomunismo, entonces del otro lado, ¿cierto? Son, ¿cómo se llama? Dictadores. Pero no los vamos a llamar dictaduras. ¿Cómo se les podría llamar a los gobiernos de ellos? 2 decimal que sepa esa respuesta, porque todavía no llegamos a materia. ¿Cómo dijo la pregunta? ¿Cómo se les llama a los gobiernos que tuvieron ellos? Porque no se les llama dictaduras. Tiene que ver con la palabra total. capitalista, ¿Cómo? Totalitarismo. Perfecto, te soplaron súper No. bien. Sí, están escuchando. No, está bien, te escuchan. Sí, está perfecto. Que participen, ¿no? Y finalmente, ¿por qué creen que el periodo se llama entre guerras? Porque fue entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Perfecto, o sea, es sumamente obvio. Va a comenzar a finales de la Primera Guerra Mundial y va a terminar con la Segunda Guerra Mundial. Es todo lo que se va a vivir entre medio. Tenemos, por lo tanto, que el periodo entre guerras va a empezar en 1918 y va a terminar en 1939, con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué va a caracterizar a este periodo?
va a ser próspero, va a ser próspero a nivel económico, cultural y social. Va a haber un gran avance. Pero va a tener también una gran crisis económica. Ambas cosas las vamos a ver un poco más adelante en la clase. Políticamente van a nacer los totalitarismos y van a propiciar lo que va a pasar nuevamente en una gran guerra, que sería la Segunda Guerra Mundial. ¿Se escucha la melodía de fondo? Sí, profe, sí se escucha. ¿Quién sabe qué estilo musical es? Antigua. Antigua, Yes. obviamente, de los años 20. Yes, profe. No, no es jazz, pero está muy cerca. Es más movido, de general lo bailan las mujeres. Charleston. Charleston, perfecto. Este tipo de música, como ustedes lo escuchan, es bastante alegre y caracteriza lo que es los años 20, que es un tiempo alegre. La gente está muy feliz porque como hay prosperidad en casi todo, tienen abundancia y eso los lleva a manifestarlo también a través de elementos artísticos como el Charleston. Los felices años 20. ¿Quién puede leer? Por favor. Yo, profe. Dale, Alonso. Los felices años 20, hacia finales de la Primera Guerra Mundial y a razón de la reactivación económica de Estados Unidos hacia 1922 y 1924 en Europa, se abrió la puerta a una etapa expansiva de la economía mundial que propició un clima de euforia y ciega confianza en el sistema capitalista. Muchas gracias, Alonso. ¿Qué significa que sea un clima de euforia? ¿Qué me está diciendo eso? ¿Estaban controlados o estaban descontrolados? Estaban todos descontrolados, profe. ¿Cierto? De buena manera, obviamente, pero están descontrolados. Tienen tanta abundancia en lo económico que se descontrolan, se desbordan. Y eso mismo los lleva a confiar ciegamente en el capitalismo. Como el capitalismo les está dando esta abundancia, confían 100% en ese sistema. Nunca jamás pensaron que les podía llegar a fallar. En los felices años 20 vamos a tener que se desarrollan nuevos sectores de la producción. Va a desarrollarse nuevas tecnologías y nuevas formas de producir. En la imagen podemos ver una fábrica de la época. Antes no se producía así. ¿Qué estoy viendo yo en esa imagen? La construcción de ferrocarriles, profe. No, es un vehículo, pero La no son... construcción de... Tiene ruedas y La tiene for- volante. ¿Escuché bien ahí Los- una palabra con F? La construcción de autos, profe. Muy bien. Antes, incluso en las fábricas, cada persona tenía que tener un cierto grado de expertise para poder diseñar y fabricar algo. Y eso obviamente implica un mayor gasto y una mayor cantidad de gente necesaria para producir algo. En esta época se instaura lo que es la producción en masa a través de líneas de ensamblaje. Cada persona tiene una labor. Uno pone el volante, otro lo pinta, otro pone la rueda. Entonces no necesitan especializarse ni tener un gran conocimiento sobre las cosas. Y salen más rápido que de la forma antigua. Obviamente esto también lleva cosas negativas de por medio. Se produce más, pero también se necesita menos gente. Y eso significa despidos. Se van a emplear nuevas fuentes de energía. Se va a masificar lo que es la electricidad y el uso del petróleo. Anterior a esta época no es que no se ocupen, pero es menor. En esta época se empieza a generalizar. Obviamente amparado también en la producción de autos. Se va a introducir a nuevas formas de organización del trabajo. El taylorismo y el fordismo, que es lo que yo les expliqué. Tienen leves diferencias, pero son estas líneas de ensamblaje donde los empleados se dedican a hacer una labor de forma repetitiva una y otra vez.
y se van a concentrar los capitales, es decir, los dineros, en torno a grandes corporaciones. Acá van a empezar a surgir estas grandes empresas que quizá hoy día vemos como imbatibles o monopólicas, tipo Disney, como lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Alguna duda hasta aquí? Gracias, Pilar. ¿Qué piensan ustedes de hasta dónde vamos acá? ¿Cómo son los años 20? ¿Son buenos? ¿Son malos? Por el momento son buenos. ¿Cierto? O sea, no hay ningún problema. Después de una gran guerra, que fue la Primera Guerra Mundial, vienen tiempos mejores, vienen tiempos buenos. Principalmente en Estados Unidos, que no tuvo la Primera Guerra Mundial en su territorio. Él fue a pelear a otro lado. Entonces, todo el desorden, todos los desastres que hubieron, no los afectó como lo afectó a los europeos, que vieron sus ciudades destruidas. Esto va a llevar a que Estados Unidos se transforme en un centro de sinergia económica. Sinergia significa que todo confluye en Estados Unidos, todo llega a Estados Unidos. Va a llegar la radio, el consumo en exceso, la alta costura, los musicales, la publicidad, el crédito fácil, el espectáculo, los paquetes musicales, la venta a plazo y la prensa. Esto sí que está escuchando en clase, significan iguales alegres en la época. Todo esto va a empezar a generar a un globo que se ve. Profe, está muy fuerte la música. Me devuelvo. Todo esto va a llevar a que se infle un globo de crecimiento económico, de euforia, de que todo está saliendo muy bien, y va a negar que uno vea los problemas que se están generando. ¿Qué pasa cuando yo comienzo a entregar créditos y no me fijo a quién se lo estoy entregando? Se generan muchas deudas. Muchas deudas. El crédito funciona de la manera en que yo sé que en algún momento ese dinero va a volver a mí, me va a llegar, pero si la otra persona no es capaz de pagarlo, al final se genera una deuda ni que la otra persona ni yo puedo cubrir y se genera un vacío económico, que obviamente va generando una crisis dentro de Estados Unidos. Entonces, esta América opulenta que se revela a los ojos del mundo como la gran potencia donde todos quieren vivir, también va a llevar por detrás todos estos déficits que van a estallar en el 29. Van a nacer grandes marcas como símbolos de poder. Observemos el video primero, que es cortito. ¿Quién es el protagonista del video? Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse, ¿a quién representa? Muy bien, Violeta, Disney. Disney, hoy en día, ¿qué tipo de marca es? Está solo en Estados Unidos, está en todo el mundo, controla solo lo que tiene que ver ¿Una con marca reconocida, profe? Es una marca de pretensión, profe.
Una marca de entretención, reconocida a nivel mundial. Perfecto. Esta marca ahora solo se dedica a esto, solo tiene de productos todo tipo de dibujos animados. No, No, profe. también tiene ropa, Tiene ropa, tiene plataformas digitales, películas. zapatillas. Podríamos decir que es una marca que representa poder, ¿cierto? Monopolio comercial también tiene. Es un monopolio comercial. Para los que sean más fanáticos, quizás Danilo me va a entender, Star Wars, Marvel, los compró. Todo lo que nosotros vemos ahora de superhéroes son de Disney, porque ellos los compraron. Y cuando una Hasta la marca, Ford compraron, profe. y cuando Sí, una, en la aplicación sale esto, profe. cuando una marca va en contra de ellos, por lo general la compran. Luego, como le pasó a Fox. Fox ahora es de Disney. Entonces es una marca que surge en el siglo XX, en los años 20, y que ahora es símbolo de total y absoluto poder. Y la foto de al lado, La ¿qué Chanel. marca representa? La Coco Chanel. ¿Qué hace Coco Tiene Chanel? perfumes. Tiene perfume, pero antes de Ropa, perfume, ropa. O sea, también es una marca que se va a ir constituyendo en el tiempo como un símbolo del poder de Estados Unidos. Son marcas que ya no son solo de un país, comienzan a ser importantes en todo el mundo. Sin embargo, como estábamos hablando, todo esto que es muy bueno, todo que es muy bonito, todo este crecimiento económico, se va a ver interrumpido y va a generarse una gran crisis. Pongamos atención al video. Terminada la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos resultó beneficiado al pasar a ser el mayor proveedor de materias primas, productos agrícolas e industriales. En el país todo era optimismo. Se expandieron varios sectores industriales y la infraestructura crecía rápidamente acorde a las necesidades. Los empresarios empezaron a invertir sus ganancias en la bolsa y el buen clima de confianza y optimismo llevó a que las personas del común se iniciaran en la compra de acciones. La cultura de la inversión se popularizó y dejó de ser un tema de banqueros e inversionistas. Las acciones aumentaban su precio y sus inversores veían lo fácil que era ganar dinero. La creciente demanda por acciones presionaba la subida del precio aún más. Al ciudadano común no le importaba cómo funcionaba la bolsa, solo tenía en cuenta que invirtiendo una cantidad baja de dinero podía recibir en meses una exagerada rentabilidad. La confianza en la bolsa era tan alta que se comenzó a ver la modalidad a crédito. Se daba una cuota inicial y el resto a plazos. El mercado crecía y no parecía tener techo. Wall Street vendía a la gente famosas historias de éxito de ser millonario en poco tiempo. Unos pocos analistas eran pesimistas y advertían de los riesgos de la evidente especulación por parte de algunos corredores de bolsa, quienes se reunían, compraban acciones conjuntamente, las hacían subir de precio, las publicitaban y las vendían a precios inflados. El 24 de octubre de 1929 ocurrió lo inevitable. Una pérdida de confianza ocasionó una venta masiva de acciones que no encontraron compradores. Entonces los precios cayeron. Los inversionistas del común no sabían qué pasaba. De un día para otro lo habían perdido todo. En una reunión de los banqueros más importantes se llegó a la conclusión de hacer millonarias compras en acciones para enviar un mensaje de tranquilidad y hacer subir los precios. Sin embargo, la confianza ya se había perdido. Seguían llegando órdenes de venta. Ni los banqueros ni el gobierno podían hacer algo. La bolsa había perdido en pocos días más de 25.000 millones de dólares. Cientos de bancos quebraron porque todos querían retirar sus ahorros, y como la gente no podía pagar sus créditos, el sistema financiero se vino al piso. Ese martes negro, 29 de octubre de 1929, dio inicio a lo que se conoce como la Gran Depresión. Antes del crack del 29, la industria estadounidense producía más de lo que se demandaba y el sector agrícola sufría de unos precios muy bajos. Esta sobreproducción, el bajo consumo y la quiebra de bancos provocó el cierre de empresas y el aumento del desempleo. Como la mayoría de los países tenía fuertes relaciones con Estados Unidos, la Gran Depresión se expandió rápidamente por todo el mundo. En marzo de 1933 asumió la presidencia Franklin Roosevelt. Puso en marcha lo que se denominó el New Deal, un plan para recuperar la economía.
pero solo fue hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial cuando el país participó inicialmente como gran proveedor de materias primas y armas. Y así la economía se reconstruyó nuevamente en base a la guerra. Ya. ¿Qué es la depresión? Esta crisis económica. La caída de la bolsa. La caída de la bolsa. ¿Por qué cae la bolsa? Por los retiros de... se me olvidó la palabra. Los Por préstamos. muchas deudas, profesor. Ya. Van a haber distintas cosas. Primero, ¿saben lo que es la especulación? Sí, es cuando dicen que cierta acción va a subir, la gente compra y justamente pasa eso, la acción sube. Ya. Pero hay veces que eso no pasa, que es lo que sucede en esta crisis. Normalmente es cuando uno compra algo que está muy barato, asumiendo y pensando que en el futuro va a estar más caro. Pero eso depende de muchos factores. Si la gente comienza a vender las acciones, que fue lo que pasó acá, el precio no va a subir, va a comenzar a bajar. Y eso lleva a que mi dinero se pierda. Y si yo no tengo dinero, no tengo cómo pagar mis deudas. Si no tengo cómo pagar mis deudas, el banco tampoco tiene cómo pagar sus deudas. Y por ende el banco quiebra. Acá no solo van a quebrar los trabajadores, van a quebrar las grandes empresas y van a quebrar los bancos. Es decir, no va a haber dinero en Estados Unidos. No obstante, no solo va a afectar a Estados Unidos. ¿Por qué creen ustedes que va a afectar a todo el mundo algo que sucede solo en Estados Unidos? Por el tema donde estamos todos los países conectados comercialmente hablando. Acá ya se va a ver esta conexión a nivel mundo de la economía. Pero va a haber algo aún más gravitante, que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Hay que pensar que después de la Primera Guerra Mundial Europa queda destruida. De múltiples formas, como lo vimos en las clases anteriores. Mientras que Estados Unidos tiene un tiempo de auge. Entonces, ¿a quién creen ustedes que Europa le empezó a pedir plata para reconstruirse? A Estados Unidos. A Estados Unidos. ¿Y qué pasa si Estados Unidos se queda sin plata? ¿Se puede reconstruir Europa? No, profe. No, ¿cierto? Y eso va a llevar a los europeos a también tener sus propias crisis económicas, políticas y sociales. Porque como la gente no va a ver los recursos para poder reconstruir rápidamente el continente y sus propios países, van a comenzar a desconfiar de los gobiernos que están en ese minuto, que son democracias muy al estilo estadounidense, que no van a dar abasto, no pueden dar soluciones porque no tienen los recursos para hacerlo. Y eso va a abrirle las puertas a que aparezcan personajes como Hitler, como Mussolini, como Franco, que van a instaurar otro tipo de gobierno. ¿Quién puede leer el texto? Yo, profe. Lo escucho. El de crisis, ¿no es cierto? Sí, crisis y depresión de 1929. Ya. El crack de la bolsa de Nueva York de octubre de 1929 inauguró una etapa marcada por una profunda recesión que se extendió a lo largo de la Década. Aquí dice dos veces de la década de los 30 y que tuvo serias repercusiones no solo en el ámbito económico, sino también en el social y político. Supuso un importante bache en la producción, desajustes en el mercado laboral y contribuyó a la exaltación del ultranacionalismo y autoritarismo fascista. Es decir, lo que va a hacer Alemania con los nazis y lo que va a hacer Italia con Mussolini, fue así. 2 décimas que me puede decir qué dice el cartelito del niño. El trabajador no puede pagarlo, algo así.
Uy, se escuchó mal. Profe, ¿qué cosa que no le entendí bien? 2 décimas que me pueda decir qué dice el cartelito del niño en la imagen. Dice, Why can't dice, I find you? Jaja. dice, ¿por qué mi papá no puede tener un trabajo? ¿Por qué mi papá no puede tener un trabajo? Eso dice. Piensen que para los habitantes de Estados Unidos pasan de un periodo de mucha abundancia al otro día no tener nada. Entonces mucha gente está tremendamente confundida, no entiende por qué pasó. Gracias al día de hoy nosotros podemos llegar a entender por qué les pasó, pero en la época tiene que haber sido sumamente chocante pasar de tener, no sé, casa, tele, auto, a tener que ir a comer a ollas comunes porque no había que comer, porque nadie tenía trabajo, ni el jefe ni el empleado, ninguno de los dos tenía trabajo. Causas de la crisis del 29. Tenemos, por un lado, la sobreproducción. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, supongamos que nosotros somos 100 personas. La economía se hace de tal forma de que se produzca para estas 100 personas, que estas 100 personas tengan lo que necesitan. En Estados Unidos se producía mucho más que eso. Se producía, si tenían 100 personas, para 10.000 personas. Entonces, claro, una parte se quedaba en la población, otra la lograban vender, pero muchas se perdía. No tenían qué hacer con eso. Y estamos hablando de mucho alimento que se pudrió, porque no tenían a quién vendérselo, no había nadie que lo comprara. El exceso de especulación, que es lo que hablábamos antes, va a haber demasiada gente, y quizás gente no preparada, participando en la bolsa de valores. Y esto va a llevar a que mucha gente caiga en el juego y al final caiga en el valor de las acciones. Y finalmente va a existir una inflación y un exceso de créditos. ¿Quién sabe lo que es la inflación? ¿Tan tímida hoy en día también? Cuando sube el alza del dólar, No. Cuando cae el peso del país, o sea, la moneda del país, ¿o no? Como Ya. cuando... Por ahí, cuando hay inflación, el dinero se devalúa, pierde valor. Ejemplo, yo hoy en día voy y me compro una bebida con 1.000 pesos. Si después sube la inflación, puede que la misma bebida me cueste 10.000 pesos. No porque la bebida haya cambiado su valor, sino porque mi dinero cambió el valor, vale menos. ¿Se entiende? ¿Un incremento excesivo de ambos? ¿Algo así? Sí. Significa que cuando yo puedo tener dinero, pero no vale, no le importa a nadie, es simplemente papel. A mayor inflación, menos importa el dinero que yo tengo. Pierde valor. Si yo hoy en día les digo, como oye, ocurrió aquí en Chile. sí, ocurrió en Chile durante el gobierno de Allende, y después en dictadura igual subió bastante la inflación, como ocurre hoy en día en Venezuela, que creo que tiene una inflación como del 60%, y eso lleva, por ejemplo, a que 100.000 pesos chilenos allá sean considerados como 2 millones de pesos, porque nuestro dinero está mejor valorado que el suyo, que está devaluado, no tiene valor. Y el exceso de crédito, lo que veníamos hablando antes, que se le comienza a entregar créditos a demasiadas personas y no se hace este filtro necesario de si la otra persona tiene la capacidad de poder pagarme en el futuro. Y que Estados Unidos no aprendió la lección de esto. ¿Se acuerdan de la crisis que tuvo Estados Unidos en el año 2000? Que fue en torno a las casas, fue en torno a lo mismo. Le comenzaron a entregar créditos para que compraran casas y las personas después no tenían cómo pagar las casas. Y eso llevó a la quiebra de bancos y de empresas que se solventó a través del gobierno que les devolvió la plata a las empresas, les pagó, los sustentó. Es algo sumamente importante. Y a nivel de nosotros, como personas comunes y corrientes, tampoco es bueno que tomemos créditos que después no podemos pagar. Muy bien, Danilo, se genera un desequilibrio en la economía. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta crisis del 29? Vamos a tener consecuencias sociales, ideológicas y políticas. Dentro de las sociales,
tenemos que va a crecer la cesantía, va a descender la natalidad, va a haber una desigualdad económica mayor y van a empezar a generarse movimientos sociales alegando y quejándose sobre esto. No solo en Estados Unidos, en muchas partes del mundo. Van a haber consecuencias ideológicas. ¿Se acuerdan que todos pensaban que el capitalismo era lo mejor? Con esto se van a dar cuenta que no es lo mejor. Entonces van a empezar a surgir nuevas ideas que van a adaptar el capitalismo o lisa y llanamente van a ir en contra del capitalismo. Como van a ser el comunismo, que es la alternativa rusa ante el capitalismo. Y van a haber consecuencias políticas, como un tipo de gobierno, que son las democracias liberales, son las que cometen este error, frente a la gente van a perder prestigio y van a comenzar a ser mal vistas. Lo que va a abrir las puertas a otro tipo de gobiernos, como los totalitarismos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Sigamos. Entonces, para finalizar, por lo menos quiero escuchar a 3 personas. ¿Cómo fue el periodo entre guerras? Disculpe, profe, en parte fue bueno y en parte fue malo por el tema de la crisis económica del 29, fue súper malo. Anterior a eso era todo bueno. Perfecto. ¿Dónde fue especialmente bueno? En Estados Unidos. En Estados Unidos, profe. Muy bien, perfecto, en Estados Unidos. ¿Por qué fue malo? Por la crisis económica. Ya, pero la crisis económica es el nombre que yo le pongo. ¿Por qué se genera esa crisis? Por el exceso de crédito, Por el exceso de crédito. Por la la inflación, inflación. exceso de especulación, Ya, perfecto, o sea, tenemos que múltiples sobreproducción. factores van a llevar a que se produzca una crisis, a pesar de haber tenido tanto crecimiento económico en un inicio. ¿Cómo piensan ustedes que este periodo pudo afectar a que hubiera una Segunda Guerra Mundial? No lo escuché en la pregunta, profe, se cortó un poco. ¿Cómo este periodo entre guerras, que vimos que tiene una parte buena, después una crisis, que sería la parte mala, puede llevar al mundo nuevamente a una guerra mundial? ¿Por qué se dice que este periodo le abrió la puerta a la guerra mundial? Porque gracias a la crisis empezaron a surgir los gobiernos totalitarios. Muy bien. Si no hubiera existido una crisis económica, no se le hubieran abierto las puertas a estas ideas totalitarias. Para que estas ideas llegaran a la gente y se masificaran, era necesaria una crisis social, un desorden. Si hubiéramos estado todos bien, bueno, vamos a hablar en pasado, si todos los alemanes hubieran estado bien en esa época, nadie hubiera escuchado a Hitler dando su discurso, o lo hubieran escuchado y se hubieran reído de él. Pero como estaban mal, las ideas y las propuestas que él tenía sonaban bien. Lo mismo pasa con Mussolini. Lo mismo pasa con Franco en España. Es necesaria esta crisis para que estos personajes puedan entrar al mundo político y puedan obtener el poder, porque si no, no lo hubieran logrado. Y esto también lleva descontento social. Si existe descontento social, existe enojo, ¿cierto? Y las personas enojadas son las que pelean. Las personas que están contentas no van a pelear. Ahí es cuando los alemanes se comienzan cada vez a recordar más de la Primera Guerra Mundial, de cómo los trataron al final con el Tratado de Versalles, cuando le echan toda la culpa a ellos. De hecho, es parte del discurso de Hitler. Hitler les va a estar diciendo una y otra vez, si no hubiéramos hecho esto, si no hubiéramos firmado esto, estaríamos mejor, y van a ir propiciando el mismo ambiente tenso que se vivió antes de la Primera Guerra Mundial, pero ahora para una Segunda Guerra Mundial. También, muy bien Margaret, va a promover el surgimiento de ideologías totalitarias, que sería el nazismo y el fascismo.
Hasta aquí, ¿alguna duda? No, Ya. profe. Hoy vamos a dar una nueva actividad con nota, que es un formulario y quiero que me pongan harta atención aquí. Es un formulario que es un tipo de juego. ¿Qué quiere decir esto? Todo aquel que termine el formulario tiene un 7. Solo por terminarlo. Si usted llega al final, tiene un 7. Por ende, tiene que poner muy bien su nombre y su curso. En la parte que aparezca que hay que ponerlo. Segundo, tienen tiempo límite. Tiene 10 minutos para terminarlo. Si no lo termina en los 10 minutos, se le va a cerrar. Sin embargo, la cantidad de intentos son ilimitados. Es decir, si usted se equivoca, no sé, 2, 3 veces, y lo quiere seguir intentando, hágalo. Porque nadie le va a impedir que lo siga intentando. Y tiene desde hoy hasta vuelta de vacaciones para intentarlo. El juego es simple, no son más de 12 preguntas. Lo van a poner en una situación de contexto, donde usted tiene que asumir un rol y ir contestando ciertas preguntas que tienen que ver con la materia que hemos visto en clase. ¿Alguna duda? Yo, profe, Diga. eso lo va a mandar ahora, lo va a explicar, va a mostrar cómo Ahora, es, de qué se trata. Ah, ya, profe, gracias. ahora. No se los puedo mostrar porque tendría que darle las respuestas. Pero igual a los formularios que hemos hecho, la diferencia está en que si tú te equivocas y pones siguiente, no te va a dejar avanzar. Te va a poner que perdiste. Y ahí tendrías que empezar de nuevo. Ahí está el juego, po. Pero por lo mismo, Ah, ya, ahora sí. si usted llega al final, tiene el 7. Y son preguntas fáciles. De hecho, yo creo que muchos los van a hacer a la primera. De todas formas, ustedes saben, tienen mi correo y tienen mi WhatsApp. Entonces me pueden preguntar, yo no tengo ningún problema en resolver dudas. ¿Dónde dar las respuestas? Profe, sabe que a mí me cuesta mucho historia ahora, no entiendo por qué a mí me iba súper bien antes y ahora me cuesta mucho. De hecho, yo tengo súper el ramo, el promedio con usted súper bajo, 4.8, y estoy súper complicado porque a mí me gusta el ramo, pero en sí no entiendo por qué me da tan mal. ¿Hace cuánto tiempo no estudias? Profe, la verdad no estudiaba como hace 2 años, yo iba de hecho al colegio y no me iba bien, pero no entiendo por qué ahora me va mal. No estudiaba como hace un año en realidad porque Porque uno pierde estuve la con práctica. problemas personales. No, más allá del motivo, sí, eso es personal, es tema tuyo. Pero uno va perdiendo la práctica. Y cuesta agarrarle el ritmo de nuevo. Y además la materia es compleja. Nosotros estamos viendo en 40 minutos mucho contenido. Por esto del sistema online, estamos como comprimiendo mucha materia en poco tiempo. Entonces lo hace ser muy complejo. Normalmente en un año normal, sin pandemia, nosotros hubiéramos tenido una clase de introducción al tema, una clase de las causas, una clase de las consecuencias y una clase para después pensar sobre el tema y analizarlo. 4 clases, y ahora la resumimos en una. Entonces eso también lo lleva a ser más complejo. De todas formas, ustedes saben que a mayor participación, mayores regalías. Y de hecho este juego, que es para que todos se saquen un 7, es cosa de intentarlo, es lo mismo. O sea, le estamos regalando un 7 con la profesora. A mí igual me cuesta mucho, profesor, porque yo igual hace 16 años que no estudio y para mí esto ya ha sido como todo nuevo, todo nuevo. Sí, pues sí, eso pasa mucho. Es como si a mí, no sé, me dijeran, hay que estudiar matemáticas. Daría la hora. La daba en el colegio, yo creo que ahora también. Ya.